presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto para la entrega de un bono de contingencia a las familias afectadas por el socavón en Zaruma. A la par, el primer mandatario exigió acciones frente a la minería ilegal, mientras continúan los trabajos para remediar la afectación al casco urbano de esa ciudad. El presidente Guillermo Lasso lo tiene claro. La minería ilegal es la responsable de la tragedia que vive Zaruma. Y esto lleva al menos 60 años. Hay que tomar acciones urgentes, dice. Tenemos que poner en orden sí a la minería ilegal, pero requerimos la colaboración de las autoridades de Zaruma, requerimos la colaboración de todos los vecinos de Zaruma. Como parte del estado de excepción, 280 policías y 155 militares realizan operativos en minas, dejando detenidos y material explosivo decomisado. Se han detectado 69 concesiones mineras que no cuentan con permisos ambientales, 14 actividades mineras que operaban sin condiciones adecuadas. Además, información real de lo que ocurre bajo el suelo no existe. La actividad minera es tal que tras allanamientos se detectaron 7 bocaminas debajo de las viviendas de Zaruma. Una de estas en plena zona del socavón, lo que explica la tragedia. La fiscalía ya investiga este caso. Esta es la bocamina que las Fuerzas Armadas encontraron justo en la zona cero. Sobre este punto se encontraba una vivienda. Hay una alta actividad ilegal en viviendas en la ciudad. Toda esta explotación ha dejado víctimas, familias afectadas y damnificadas. Para ellos, este jueves el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto mediante el cual se les entregará un bono de contingencia a partir del próximo lunes. Con este decreto, el Ministerio de Inclusión Social puede proceder de inmediato, pues se dispone también al Ministerio de Finanzas ubicar los recursos. El mandatario aprovechó para exigir acciones al alcalde de Zaruma. Bueno, señor alcalde, usted tiene en sus manos en este momento una decisión fundamental que no la ha tomado durante 6 años de su periodo de alcalde de Zaruma, y es delimitar el territorio urbano del cantón Zaruma para tener perfectamente claro que de acuerdo con la ley ahí no se pueden llevar a cabo actividades de minería de ningún tipo. Mientras el alcalde Yancy López conminó al presidente a ser igual de exigente con la Agencia de Regulación y Control Minero, que apenas tiene 2 técnicos para este territorio. En cuanto a la remediación del casco urbano afectado, actualmente se remueven escombros. Luego se fortalecerá la resistencia del socavón, que posteriormente será rellenado. Esta obra costará cerca de $3.5 millones. Y lo mismo será con las demás galerías y cavernas bajo la ciudad. Si es que no se hace una planificación específica para una ciudad de características mineras, el problema se va a continuar presentando. La próxima semana, 42 bienes patrimoniales serán intervenidos para evitar que se vean afectados por el socavón. Los zarumeños esperan que los ofrecimientos se cumplan. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En Quito se reabren algunos puntos masivos de vacunación para reemplazar a los centros de salud que desde esta semana se convirtieron en sitios únicamente de triaje de COVID-19. Cada vez son más las personas que cumplen con el tiempo de espera determinado por el Ministerio de Salud para acceder a la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Este incremento en la demanda hizo que las autoridades reabran algunos puntos masivos de vacunación, especialmente en el norte de la capital. Por ejemplo, desde el martes, el Coliseo de la Universidad Central volvió a atender alrededor de 1.400 personas al día. También se abrieron las puertas del Colegio Alfonso del Hierro, en el sector de Cotocollao, y la Universidad UTE en las calles Rumipamba y Burdois, mientras que durante los fines de semana, la UDLA en su campus Granados brindará atención a toda la comunidad. Dentro del punto de vacunación tenemos 3 brigadas. Se considera que se puede vacunar 100 personas por hora. Entonces serían 300 personas hora, 8 horas podríamos vacunar 2.000 personas. Y aunque se reabrieron estos sitios, hay otros que en cambio dejaron de ser puntos de vacunación. Debido al aumento de casos de COVID, hemos visto la necesidad de que algunos centros de salud se conviertan en centros de triaje de diagnóstico para COVID-19. Entonces, centros de salud como las casas, como Centro de Salud de la Rumiñahui y del Comité del Pueblo, estos centros de salud pasan a ser puntos de triaje de diagnóstico para COVID
ya no van a vacunar ahí. Los ciudadanos creen que es importante que se brinde mayor información sobre los sitios habilitados para la vacunación, para así evitar acudir a los lugares más conocidos y que en estos se produzcan largos tiempos de espera. Desde mañana estoy aquí, ya desde las 10. ¿Qué pasaba? ¿No les hacían pasar? No, es que hay bastante gente. Y si bien la mayor cantidad de personas que llegan a los puntos de vacunación buscan su tercera dosis, hay quienes también decidieron cambiar de opinión y vacunarse o vacunar a los más pequeños de la familia por primera vez. En realidad no pensábamos que era tan importante, pero ahora que están en contacto con adultos mayores y todos los familiares, es importante para la seguridad de todos. En el sur, centro y los valles de la capital, los puntos de vacunación continúan siendo los centros de salud. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y afiliados acuden a los dispensarios del IES para canjear los certificados médicos por enfermedad, algunos con cuadros positivos de COVID-19. Incluso hay ciudadanos que llegan la noche anterior para poder ser atendidos. Todos ellos buscan realizar el mismo trámite, canjear sus certificados para validar sus permisos médicos por enfermedad debido al COVID-19. Y también muchos de ellos con cuadro positivo acuden al dispensario del IES de la Marta de Roldós y el Hospital del Día, Efren Jurado López. ¿Usted tiene cuadro positivo ahorita? Exactamente. Usted debería estar en su casa. Exactamente, pero estamos parados aquí. Miguel tiene 2 días en este proceso, llegando a las 5 de la mañana. Vine el día de ayer a preguntar acerca de esto y me dijeron que no, que tenía que acercarme a las 6 de la mañana. Ayer yo vine a preguntar y me dijeron que tenía que venir muy temprano en la mañana porque entregan unos cuantos formatos que hay que llenar y de ahí hay que venir al día siguiente. Pero otros como Carlos, él llegó a la 1 de la mañana para poder obtener un turno. Estoy desde la 1:30 de la mañana. Ayer llegué como a las 5, pero no se pudo coger porque dan 100 turnos, dicen que dan, pero ya llegué tarde. En un solo día llegaron a atender a 180 personas solo en el Hospital del Día. Ante esta situación, el IES publicó un comunicado en donde se menciona que las personas que tengan reposo de 1 a 3 días, el trámite, pueden realizarlo en línea. No obstante, los que sean superior a 4 días, quienes deberán hacerlo de forma presencial y por un familiar si es necesario, algo que para la gran mayoría resulta complicado. Tiene que ser todo auditado, está sujeto a una auditoría médica. Los 3 días es un poquito más sencillo porque lo pueden hacer desde su misma casa y no se vienen a exponer. Que lo que se ha hecho es abrir las puertas para que más personas puedan ingresar y tratar de hacerlo un poco más ágil, aunque ya adentro continúan esperando, bajo el sol, calor, sin mayor distanciamiento y con COVID-19. Valerie Villalba, 24 horas. Durante la primera semana del 2022, los casos de COVID-19 se han incrementado considerablemente en la provincia de Azuay, especialmente en Cuenca. De acuerdo a los reportes, se han detectado 200 casos diarios. Las alarmas se encendieron en Cuenca debido al incremento considerable de casos COVID. Solo en la última semana se vienen detectando aproximadamente 200 casos positivos diarios. Actualmente estamos tamizando alrededor de 1.000 a 1.500 personas por día, dato que ha variado desde el día lunes, que fue la última entrevista, presentándose una positividad de alrededor de 200 personas de estas pacientes tamizadas. 200 diarios, ¿no? 200 diarios, exactamente. Por ejemplo, de los pacientes que llegan al Hospital Vicente Corral Moscoso con problemas respiratorios, el 50% dan positivos a COVID. De 96 PCRs que se corren a las 11 de la mañana, cerca de 48 PCRs son positivos, es decir que el 50% está dando positivo dentro de las atenciones del triaje respiratorio. Debido a la gran demanda se tuvo que abrir una nueva área de triaje. Preocupa porque ha sido un contagio bastante rápido, porque hemos tenido que crecer en servicios como por ejemplo el triaje respiratorio para poder atender de manera adecuada a la cantidad de pacientes que nos ha llegado, sobre todo esta semana, que ha sido bastantes. Como consecuencia, la ocupación también se incrementó en los hospitales que atienden a pacientes COVID. Es el caso del Hospital del IES, que actualmente está con un 100% de ocupación. El Vicente Corral, en tanto, tiene un 85% de lugares ocupados en UCI y un 75% en el área de hospitalización. Esperamos que no lleguemos a meses previos que ya vivimos con listas de espera, pacientes graves y sobre todo con fallecimientos. Esto sería consecuencia de las reuniones y celebraciones de Navidad. Lo que se espera es que la situación no se salga de control.
En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Los ciudadanos buscan abastecerse de analgésicos y antigripales, pese a que la Agencia de Regulación Sanitaria recuerda que no debe haber venta libre. Criterios médicos explican que si bien se ratifica que no deben automedicarse, tampoco está mal que los ciudadanos mejoren su calidad de vida si se sienten mal. Mientras incrementa el número de contagios de COVID-19, para no ocultar los síntomas, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, controla que la venta de fármacos antigripales se realice con receta médica. Sin embargo, según el doctor Esteban Ortiz, hay medicamentos que pueden comprarse libremente y no debería evitarse que los ciudadanos los busquen para sentirse mejor. La automedicación es definitivamente un problema de salud pública. Nosotros los médicos no recomendamos que la gente tome medicamentos sin consultar antes de un médico. Esto, según él explica, es importante además porque evitas que los ciudadanos contagien a su paso y hay que partir de que todo es COVID. ¿Qué prefieres tú? ¿Una persona que esté estornudando, sacando aerosoles, sacando secreción nasal a diestra y siniestra, o una persona que está con un antigripal, con un antiinflamatorio, que ya no tiene tantos síntomas y que más bien está bien consciente de que él puede estar potencialmente contagiado, pero no está pasando mal? Hemos realizado un recorrido por varias farmacias de la capital y aunque sus responsables prefieren no salir en cámara, sí nos han dicho que hay un incremento de pedidos ciudadanos de antigripales y analgésicos. La gente busca abastecerse de fármacos, especialmente si presentan síntomas respiratorios, lo cual, insiste el médico, no es malo. Se va a ir a una farmacia y va a pedir un analgésico, un antiinflamatorio y un antigripal porque se siente enfermo, está propagando su aerosol a través de estornudos y tos. Qué mejor que esos síntomas disminuyan. Lo que él cuestiona es que, por ejemplo, no haya mayores controles en otro tipo de medicina que no tiene venta libre al público. No hay que confundir con los antibióticos. Los antibióticos sí son de venta controlada y el Estado y la ARCSA se hace loco con la venta de antibióticos que cualquiera puede comprar de manera indiscriminada, pero en cambio quieren poner restricción a los antiinflamatorios. La demanda por analgésicos y antigripales se da en un momento que conjuga el aumento de casos de COVID-19 con la presencia de gripe en el país. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El borrador del proyecto de ley de inversiones estará listo la próxima semana para la revisión del Ejecutivo previo a su envío a la Asamblea Nacional. El documento contiene un nuevo esquema para las zonas francas. Al borrador del proyecto de ley de promoción de inversiones solo se le ajustan algunos detalles y se tiene previsto que la próxima semana sea presentado al presidente de la República para que él lo revise y lo remita a la Asamblea Nacional. Según el ministro de la Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, el documento contiene dos cuerpos. El primero, relacionado a las alianzas público-privadas. El marco legal deje totalmente claro cuáles son las opciones que tienen los inversionistas en los temas de alianzas público-privadas. ¿Qué es una concesión? ¿Qué es una asociación público-privada? ¿Qué es una gestión delegada? Otro punto importante, señala el funcionario, son las reformas a las zonas francas, que asegura no dependerán de la voluntad burócrata o política del gobierno de turno. Y recuerda que las zonas especiales de desarrollo económico creadas en el gobierno de Rafael Correa no dieron los resultados esperados. Que las zonas francas tengan un concepto mucho más amplio, que se pueden hacer zonas francas logísticas, zonas francas turísticas, zonas francas medicinales, zonas francas de salud, de innovación, de tecnología, de fintech. El gobierno ha dicho que presentará el proyecto a la Asamblea en las próximas semanas. Mientras tanto, en el sector productivo del país ya hay expectativas. Los detalles son claves. Hay que ver qué es lo que exactamente se está queriendo proponer. Nosotros, pues obviamente, siempre hacemos llegar nuestras recomendaciones y es importante que se afine bien en conjunto con el sector empresarial para justamente la ley que se proponga y que se apruebe, esperamos, sea pues realmente como se requiere en el sector productivo o lo que realmente va a ser efectivo para atraer las inversiones. La ley de atracción de inversiones sería la segunda en materia económica urgente que remite el presidente de la República a la Asamblea Nacional en sus 8 meses de haber asumido el cargo. La primera fue la reforma tributaria que entró en vigencia en noviembre de 2021. Joana Ramos, 24 horas. Se viene la elección del presidente de la Corte Provincial de Pichincha y son 3 los aspirantes a reemplazar en funciones a Vladimir Jaya, quien termina su periodo de 2 años. Una jueza y 2 jueces corren por la presidencia de la Corte de Pichincha.
La elección será el próximo 14 de enero y la opción de estar al frente de la Corte Provincial de Pichincha se reparte entre 3 aspirantes que buscan el favor de la mitad más uno de los integrantes de la Corte, que son 46 jueces. Es de importancia la presidencia de una Corte Provincial, pues se trata de la representación de este organismo. Además, conoce casos de fuero contra alcaldes, concejales, comandante general, notarios, jueces de primer nivel y otros. Los fueros de ciertos funcionarios y autoridades que desde su primera instancia la causa debe ser conocida ante este tipo de corte, ¿no? Y eso hace que haya una especial importancia en el cargo y por supuesto un particular interés de los jueces por ocuparlo. Por ejemplo, la primera instancia del caso que involucra a la prefecta Paola Pavón en los hechos de violencia de octubre del 2019 estuvo a cargo de la presidencia de la Corte. Del mismo modo, en el caso que involucra al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, por la compra irregular de pruebas para detección de COVID-19. Quien lo llamó a juicio fue el presidente de la Corte de Pichincha. Pero, ¿quiénes están entre los aspirantes? Óscar Chamorro, actual juez de la Sala de lo Laboral de la Corte. También está la jueza Dilsa Muñoz, de la Sala Penal. O el juez Gustavo Osejo, de la Sala de Familia. De acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, el presidente de la Corte Provincial será elegido en la primera quincena del año correspondiente por votación escrita, secreta y por mayoría de votos. Durará 2 años en sus funciones. Que no sean funcionarios que hayan pasado por procesos disciplinarios y por sanciones en el Consejo de la Judicatura o que tengan cuestionamiento en cuanto a la forma en que accedieron al sector judicial. De entre los 3 aspirantes saldrá el próximo titular de la Corte Provincial de Pichincha y sobre cada uno tendremos detalles de sus actuaciones, formación y perfil. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Asamblea Nacional aprobó con 131 votos la Ley de Vivienda de Interés Social que crea la modalidad de arrendamiento social con opción a compra y permite la legalización de asentamientos. El texto pasa a manos del Ejecutivo para sus observaciones. Luego de 3 años de análisis, la Asamblea dio paso a la Ley de Vivienda de Interés Social, una normativa de 67 artículos que se refiere al déficit habitacional y los asentamientos informales que hay en el país. Según la Comisión de Gobiernos Autónomos que realizó el informe, en el país el déficit de vivienda es de más de 3 millones, tanto en lo urbano como en lo rural. El organismo rector tendrá que elaborar un plan de hábitat y de vivienda de interés social. Este ente rector del hábitat y de la vivienda tendrá que estar articulado con los gobiernos autónomos descentralizados. Se crea además la modalidad de arrendamiento social con opción de compra destinada para personas que no son consideradas sujetos de crédito. Y también se da paso a la regularización de los asentamientos informales. Con la regularización de la tenencia del suelo, la dotación de servicios, la mitigación de riesgos, la planificación territorial, una política de cero tolerancia a los desalojos. Y qué bueno que esta ley lo coja. En el artículo 25, cuando dispone que el ente rector debería, en este caso los GATS cantonales deberían regularizar de una forma u otra las escrituras, los terrenos, las tierras donde se asientan estos planes habitacionales, pues obviamente da un alivio. Se establece un subsidio para la vivienda de interés social, que es un aporte estatal para que se pueda adquirir una vivienda nueva o usada. Debemos fortalecer que de manera taxativa estos subsidios que se puedan entregar, que se puedan otorgar, sean realmente en función a la realidad del déficit habitacional que tiene el país. Porque esta es una dinámica que nosotros debemos buscar regular, para que justamente no se utilice la política para generar una política populista donde hablamos de la generación de vivienda social para todos y al final no logramos resolver este déficit. Pese a los pedidos de algunos asambleístas de que las observaciones regresen a la comisión y en 8 días se tome votación, igual se votó la ley este jueves y se aprobó con 131 votos. La normativa será enviada al Ejecutivo para que emita su veto o no, para lo cual tiene 30 días. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y este 12 de enero se conocerán las primeras solicitudes de amnistías presentadas por varios colectivos ciudadanos. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea aprobó una hoja de ruta para su tratamiento, por lo que pedirán información a Fiscalía sobre algunos casos.
Las amnistías que se presentaron el año anterior, tanto por la CONAIE como por colectivos ciudadanos, por fin serán tratadas en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea. 294 solicitudes han sido calificadas por el CAL y entregadas a esta mesa legislativa desde el mes de septiembre hasta noviembre de 2021. Pero no es sino hasta ahora que los integrantes de la comisión aprobaron la hoja de ruta. Lo que nos preocupa es el tema de los tiempos. Pues la comisión solo tiene un mes para realizar el informe para saber qué casos se acogen a una amnistía y cuáles no. Tiempos correrán a partir de abocado conocimientos. Creo que hay que entender el contexto de la magnitud de las solicitudes que se han generado. La misma bancada de Pachacutic le expresó en algún momento cuando fue la última masacre de las crisis carcelarias, donde ya perdimos a un compañero por la justicia no haber actuado de manera diligente y porque esta asamblea tampoco tramitó su solicitud de amnistía. Es por esa razón que aprobaron abocar conocimiento de las solicitudes que ya están con información completa el próximo 12 de enero, mientras que las que aún faltan se lo haga en 15 días. El miércoles 26 de enero, para que con eso podamos avanzar. Sobre esos casos se va a pedir información a la Fiscalía General. Mientras tanto, hay otras solicitudes en cola. En unidad técnica legislativa hay solicitudes que todavía lo van a calificar el CAL, entonces es un tema bien complejo. Entre las solicitudes constan las de Leonidas Issa, Paola Pavón, Virgilio Hernández, Jofre Poma y otros por los hechos de octubre de 2019. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Continuamos con más información. El Registro Civil extendió la validez de las cédulas de ciudadanía caducadas para evitar la aglomeración de ciudadanos al reducir en un 50% el personal administrativo que trabaja en esta tarea. A partir de hoy podrán usarse estos documentos. El Registro Civil atendía con normalidad a los ciudadanos. Sin embargo, para dar cumplimiento a las medidas del COE y evitar aglomeraciones, reducirá en todo el país el personal al 50%. Con esto, emitieron una resolución para que los ciudadanos no acudan al organismo. Vamos a reducir los turnos que damos a nivel de sistemas al 50%. Tenemos que dar soluciones al ciudadano. Extendemos la vigencia de la cédula hasta el 31 de marzo del 2022. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las personas con cédulas caducadas podrán hacer uso de la misma para cualquier trámite, tanto público como privada. Esto fue oficiado a la Superintendencia de Bancos y también a las instituciones del Estado. Para que quede claro, no es un exhorto, es una decisión y es una disposición que la ley nos ampara. Que no entren en desesperación para adquirir un documento como es la cédula, que entendemos que es un derecho, porque vamos a reducir los turnos, pero también estamos dando soluciones. En Quito actualmente se dan 800 cédulas diarias y ahora se extenderán 400, manteniendo el horario extendido. Los ciudadanos aseguran que en promedio tardan 1 hora. Fue algo lento, como comenté, fue casi 1 hora que estuve aquí esperando para que sacar mi cédula, en lo que me toman la foto y en la que la imprimo. ¿Cómo fue el tema de la bioseguridad? ¿Vio que quizás están limpiando, hay aseo, la gente respeta la distancia? Bueno, en el momento en que yo llegué, sí lo respeto en la distancia, igual hubo la limpieza. En cuanto a los pasaportes, no habrá cambios. A nivel de pasaportes no podemos hacerlo, por lo que vamos a mantener la atención habitual en pasaportes. Pasaportes caducan. El tema con el pasaporte es que es ley internacional. No puedo tomar medidas sobre eso, sobre la cédula sí. Recuerde que no necesita acudir a renovar su cédula. Tal como lo hizo, el Registro Civil puede derogar o extender el tiempo de validez. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.